Y de veras de que el día de hoy, hermanos, en el tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia necesita regresar a la Biblia. Porque la iglesia no la manda un hombre, la manda nuestro Señor Jesucristo. Y Él estableció instrucciones en ella para que su iglesia se pueda guiar. Y me llama la atención lo que ha sucedido el día de hoy en las iglesias, el alboroto y los escándalos a los que se ha metido la iglesia debido a que no sigue las enseñanzas bíblicas para guiar al pueblo. Y quiero hablarle de un tema que es, podría decir, especial, necesario, no solamente para nosotros como iglesia, sino para todos aquellos que nos van a escuchar. Aquellos que se van a dar el tiempo, aquellos que a lo mejor les interesen las cosas de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Porque todo lo que siempre queremos hacer es hacerlo a través de las Escrituras. Quiero hablarle acerca de lo que es el servicio dentro de la iglesia, ¿ok? ¿Cómo es que se da el servicio dentro de la iglesia? Han sucedido tantas cosas, porque el día de hoy, hermano, si usted supiera lo que hacen dentro de las iglesias, la gente que sirve dentro de una iglesia, las cosas que se toman en cuenta para que alguien sirva, es una cosa bien tremenda, porque lo que menos consultan es la Escritura. Y hay líderes que, como Dios los ha usado un poquito por aquí, un poquito por allá, muchas veces nosotros nos tomamos, hermano, la autoridad de ponernos por sobre la Biblia, porque pensamos que como Dios nos amparó de esta manera, entonces nosotros ya lo sabemos todo. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo y debemos nosotros de confiar en lo que dice Dios en su palabra antes que cualquier sabiduría humana nuestra. Entonces quiero hablarle acerca del servicio dentro de la iglesia. Creo que voy a tener que partir la enseñanza esta quizás en 2 o quizás en 3 partes, no sé. A lo mejor en la siguiente acabamos, no le puedo decir si es 1, 2 o 3, pero creo que si la hago de una sola va a ser demasiado larga. Y queremos ser conscientes con el tiempo para que usted pueda apreciarlo y que usted pueda retenerlo. Amén. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 22. Bendito el nombre de nuestro Dios. Qué lindas esas alabanzas. Son de nuestro tiempo. Ay, o sea, ya me tiré tierra yo ahí, ¿verdad? Pero no le hace. Son alabanzas muy, muy escriturales. Son alabanzas que nos llegan mucho al corazón y que le damos gracias al Señor porque un día se escribieron y que podemos entonarlas. Amén. Pero a mí me gustan las alabanzas, también las nuevas me gustan, no vaya a pensar mal, ¿verdad? A mí me gustan las nuevas y las viejitas, las alabanzas, ¿verdad que sí? Y no sé a usted si solo le gustan las nuevas, pero a mí me gustan todo lo que alaba y glorifica al Señor, a mí me gusta. Capítulo 22, versículo 24 al 27. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 22, versículo 24 al 27. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, hubo también entre ellos una disputa. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, ¿ok? Para que así sepa de quién está hablando. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que los discípulos tenían sus problemas. ¿Se da cuenta? No eran que ellos eran perfectos. Jesucristo tuvo que batallar con ellos. Y mire cuál era la disputa entre ellos. ¿Quién quería ser el mero, verdad que sí? El que estuviera después de Jesús. Pero Él les dijo. Ahora oiga lo que les dice Jesús, porque Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo y pensando. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, dice la Escritura allí.
Y el 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Iglesia, ¿qué respondería usted? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? Estamos divididos nosotros aquí, ¿verdad? Unos dijeron, a usted porque ya leyó la escritura, ¿verdad? Pero hablando en términos humanos, ¿quién es el mayor? El que se sienta a la mesa. O sea, esa es la regla de los seres humanos que no comprenden lo que es el reino de los cielos. Eso es lo que les está diciendo allí. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él se pone de ejemplo, ¿se da cuenta? Porque ¿quién era el mayor entre los 13? Porque habían 12 y él, ¿verdad? ¿Quién era el mayor? Cristo. Pero él, ¿qué dice? Yo soy el que estoy sirviendo, dice, a pesar de ser el mayor, dice. ¿Por qué? Porque les quiero dar un ejemplo a ustedes. O sea, él no solamente lo enseñaba, sino que él también lo vivía. Ok, ahora brinquémonos a la siguiente cita. Vayamos a Lucas 17. Lucas 17 del 7 al 10. Gloria a Dios. Fíjese, por eso es de que quiero hacerlo en partes, porque es un tema muy exquisito, pero demasiado exquisito para ponerlo, tirarle todo de un solo, ¿verdad? Tenemos que disfrutar esto. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, oiga bien, un siervo, ¿cómo se le puede llamar también a un siervo? Un esclavo, exactamente. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Porque así era como se trataba en aquel entonces a las personas que servían, al esclavo. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo? A ver, lea la pregunta que hace, por favor. ¿Qué dice? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros. ¿A quiénes les está hablando ahí? ¿Y a quiénes más? A todos nosotros, exactamente. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Puede sentarse. O sea que nosotros no estamos haciendo nada más de lo que, a veces nosotros nos la llamamos de que, qué tanto, cuidadito yo y todo, ¿verdad? No, apenas estamos haciendo lo que nosotros deberíamos realmente hacer. La iglesia ha perdido el rumbo. Y ha perdido el rumbo no porque no tenga los recursos necesarios, sino porque no usa los recursos que Dios le ha dejado para que se pueda guiar. Y no toma en cuenta las escrituras para muchas cosas que hace dentro de ella. Y como no toma en cuenta las escrituras, tiende a fallar y a equivocarse de gran manera. El día de hoy se ha olvidado porque la iglesia se ha comercializado. A la iglesia se le ve como un negocio el día de hoy, se le ve como una propiedad personal, como un patrimonio de cierta persona o de cierta familia. Y por eso es que la iglesia se ve de manera equivocada, porque a todos los que servimos no se nos debe de olvidar que el dueño y señor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el dueño y señor de la iglesia. Por lo tanto, yo solamente soy un administrador por su gracia y por su misericordia. Sin embargo, debido a la forma en que las personas ven la iglesia, es que se ha empezado a tomar cierto tipo de decisiones y se ha tomado a la iglesia como algo personal y no como algo que viene de Dios. Ese es un problema, porque nosotros debemos de saber que la iglesia la estableció Cristo, Él la fundó, pero también Él la sustenta.
nosotros no sustentamos, yo no sustento a la iglesia, es Cristo quien sustenta a la iglesia. Debemos de saber, como iglesia, yo como siervo del Señor, necesito saber que yo le sirvo a un Dios santo, que exige que su pueblo sea santo y que todos aquellos que le sirven lo hagan en santidad. Pero también dice, aleluya, que nuestro Dios es un Dios de orden y no de desorden. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, o sea, cuando Dios fundó la iglesia, cuando Cristo fundó la iglesia, Cristo ya sabía lo que tenía que hacer con ella y Cristo sabía cómo iba a funcionar ella. ¿Por qué? Porque Cristo sabe todas las cosas, no solamente las cosas naturales, sino también las cosas espirituales. La iglesia, recuérdese que no pelea contra carne ni sangre, sino que pelea contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra huestes del mal. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo en cuenta todas estas cosas para saber cómo era que debía de servir la iglesia en un mundo, hermano, en el que hay una gran necesidad de que la iglesia actúe como debe de actuar, como Dios lo estableció. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones para cada cosa que se hace dentro de ella. Amén. También dio requisitos y cosas que debemos de tener nosotros los que debemos de servir, los que queremos servir dentro de la iglesia, y las cosas que se tienen que hacer para poder servir. Entonces quiero hacer unas preguntas y voy a tratar de contestar algunas de ellas. Las otras poco a poco, conforme vayamos avanzando en las otras enseñanzas, usted va a ir entendiéndolas, porque me quiero enfocar en el área de las ceremonias y de los rituales que se dan dentro de la iglesia, para después ir de manera personal ya a aquellas personas que sirven dentro de la iglesia. ¿Pueden servir todas las personas dentro de la iglesia? Sería la primera pregunta. ¿Pueden servir todas las personas dentro de la iglesia? ¿Qué cosas se deben tener en cuenta al servir? ¿Cuáles son los requisitos para servir? Y el ejemplo de Jesús y sus discípulos en el servicio. Para yo poderle hablar acerca de lo que es el servicio dentro de la iglesia, tengo que tener un conocimiento de cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios funciona. Y eso es algo muy importante porque Dios en el Antiguo Testamento nos revela muchas cosas acerca de cómo es que a Él le gusta que se lleven las cosas. Amén. Lo vemos a través del tabernáculo, lo vemos a través del templo. A pesar de que el tabernáculo y el templo es completamente diferente a lo que es la iglesia, podemos tener nosotros una idea y los principios que Dios establece que son agradables a Él para que uno le pueda servir. Por lo tanto, yo quiero comenzar entonces desde atrás, desde los principios, para poder entender luego lo que es el día de hoy la iglesia. Dios no cambia. Amén, hermanos. Dios es el mismo. Por lo tanto, su modo de operar va a ser siempre el mismo. Amén. Solo que estamos hablando de una dispensación, cuando hablamos de la iglesia, diferente. Pero Dios sigue siendo el mismo y sigue pidiendo que su iglesia, aleluya, tenga santidad cuando a Él se le sirve. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Cómo fue el servicio dentro del templo del Antiguo Testamento? ¿Cómo fue el servicio? Óigalo bien, porque le estoy especificando algo. Porque hubieron muchas personas que sirvieron al Señor en el Antiguo Testamento, ¿está de acuerdo? Hubieron muchas personas que le sirvieron, pero le estoy estoy especificando en dónde, en el templo. ¿Cómo fue el servicio dentro del templo del Antiguo Testamento? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Servían todos en el templo del Antiguo Testamento, sí o no? ¿Verdad que no? Ahí nos muestra el Señor un principio bien claro. O sea que Él tiene un grupo reservado para su gloria y para su honra y para su servicio. Si el Señor prepara a ese grupo, ahorita vamos a verlo, quiere decir que el Señor, para llevarlo a ese servicio, lo tuvo que capacitar para poder ejercer ese servicio. De una u otra manera, todos nosotros los seres humanos, todos nosotros los cristianos dentro de la iglesia tenemos por lo menos un don. ¿Cuántos sabían eso, que tenemos un don?
Dígalo conmigo, yo por lo menos tengo un don, diga. Amén. Sí, todos. Nadie dentro del cuerpo de Cristo puede decir que no tiene un don. Eso quiere decir que usted está preparado para hacer cierto tipo de trabajo dentro de la casa del Señor. Muchas veces el problema es nuestras ocupaciones, nuestros afanes, nuestras prioridades, nuestros objetivos, nuestras metas. Hay muchas cosas que influyen para que nosotros no vayamos desarrollando ese don. En el Antiguo Testamento no todos participaron dentro del mismo, ya que Dios había escogido a los levitas para que lo hicieran. La tribu de Judá era una tribu muy importante. Hasta el día de hoy es la tribu de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es la tribu que fue escogida para servir en el templo. Podría darle muchas razones por las cuales fue escogida la tribu de Leví, pero Dios la escogió. Quedémonos en eso. Dios la escogió. Allá en el libro de Éxodo, creo que es Éxodo, se nos narra lo que pasó con el becerro, ¿verdad? Y cómo la tribu de Leví respondió a lo que Dios les había mandado que hicieran. Y dice que desde ese momento la tribu de Leví fue marcada para servir en el tabernáculo. Entonces, no todos podían participar dentro del mismo, ya que Dios había escogido a los levitas para que lo hicieran. Oiga bien esto, fue Dios quien los escogió. Esto es un principio muy importante que no se debe de olvidar. Por eso el apóstol Pablo, voy a brincarme un poquito, cuando habla acerca de aquel que quiere ser obispo, nos nombra un grupo de requisitos. No todos pueden llenar los requisitos. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado a cierto grupo de personas para que hagan cierto tipo de trabajo. De la misma manera lo hizo con los levitas. Fue Dios quien los escogió. En el libro de Números, capítulo 3, versículo 1 al 10, vamos a leer un poquito, porque a eso hemos venido a la casa del Señor, a leer la palabra del Señor, para poderlo amparar a través de la Biblia. A ver, Números capítulo 3, versículo 1 al 10. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. En el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Dice el versículo 2, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. El sacerdocio era el único que podía, aleluya, ministrar dentro del templo los sacrificios. Pero Nadab y Abiú, dice, murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, sigamos, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. ¿Se da cuenta? Para que le sirvan. ¿Quién los escogió? Fue Dios quien los escogió. Dios sabía por qué los estaba escogiendo, y si Dios los escogió, quiere decir que Dios los capacitó para hacer ese tipo de trabajo. Y desempeñaban el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Se da cuenta? Dios los escogió para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo. Y dará a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, o sea, de entre todas las tribus. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá. ¿Quién estableció esas cosas, hermano? Las estableció nuestro Dios, exactamente. Ahora, yo quiero que se dé cuenta exactamente desde el principio. Ahora, si venía alguien de la tribu de Benjamín, de la tribu de Rubén, y quería servir en el tabernáculo, ¿qué era lo que iba a pasar, hermano?
Moría, ¿verdad que sí? De acuerdo a las escrituras, moría. ¿Por qué? Eso quiere decir que Dios todo lo que levanta, lo que hace, Él lo dirige. Él es el que da las instrucciones. Él es el que dice cómo debe de hacerse. Si ellos, viendo las otras naciones, hacían todo lo contrario, no iba a funcionar. No iba a funcionar lo que era el tabernáculo, no iba a funcionar lo que era el templo. Era muy importante seguir las instrucciones de Dios. En Deuteronomio 10:8, no son muchas citas, por eso es que las quiero leer. Dice la escritura: en aquel tiempo apartó. Y la palabra apartar también significa santificar. Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Ok, entonces Dios es el que escoge quiénes son los que deben de servir dentro de su casa. Ahora, también hay otra cosa, no solamente los escogió por escogerlos. Dios fue exigente con los levitas. No eran solamente, van a servir y ahí miren cómo le hacen, ¿verdad? No, Dios les puso unas exigencias muy altas a aquellos que iban a servir dentro del tabernáculo o dentro del templo. Fue exigente con los levitas que servían en el templo, ya que debían de seguir regulaciones especiales únicamente para ellos, no digamos las exigencias que tenía el sumo sacerdote. En el libro de Levítico capítulo 21 se habla acerca de todas estas exigencias. Vamos a leer algunas, ¿qué le parece? Solo unas cuantas, no vamos a leer todo el capítulo. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Siga. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano, ¿qué dice? O por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Fíjese quién establece las leyes exigentes para ellos. ¿Por qué? Porque le servían a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios puro. Por lo tanto, las exigencias que él le ponía al pueblo, a los líderes, al ministerio levita, era porque ellos estaban representándolo a él y el pueblo tenía que darse cuenta de la santidad que exige Dios a sus líderes. Sigamos, unos 5 o 6 versículos más. No se contaminará con cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Se da cuenta? Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. ¿Se da cuenta? Porque ellos están en la presencia del Señor, ellos están en el tabernáculo, ellos están ministrando las cosas que Dios santificó, por lo tanto tenían que santificarse. Para Jehová el pan de su Dios ofrecen, por tanto, ¿qué dice la palabra del Señor? Serán santos. ¿Cómo fue el servicio entonces? Ya está empezando a tomar cabeza lo que es cómo es el servicio en el Antiguo Testamento. Las cosas debían de hacerse de la forma que Dios había establecido para que fuese recibido con agrado. No solamente los escogió, no solamente los preparó, no solamente les exigió, aleluya, en su persona, sino también les dijo: ok, lo que van a hacer dentro del templo tiene que hacerlo como yo lo decido, como yo quiero que lo hagan, porque es de la única manera que va a funcionar. Si ellos le ponían algo o le quitaban algo a lo que Dios había dicho, ¿qué era lo que iba a pasar, hermano? No iba a ser recibida la ofrenda, no iba a ser recibido nada de lo que ellos presentaran, y el pueblo no iba a ser bendecido, y por lo tanto se iban a meter a graves problemas. Todo el tiempo es Dios quien hace las cosas, y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a lo que Él manda, a lo que Él establece. Bendito sea el nombre del Señor. La exigencia del Señor era tanta que aún las vestiduras de ellos, se recuerda que eran diferentes a las de todo el pueblo. Era algo muy especial. Cuando nosotros apreciamos esto, hermano, nos podemos dar cuenta de cómo es que Dios trabaja con su pueblo, de cómo es que a Dios le gusta cómo se hagan las cosas.
de cómo es que Dios, aquellos que sirven, tenemos que marcar una diferencia, porque si no la marcamos, entonces no estamos glorificando ni santificando el nombre de nuestro Dios. Bendito su nombre. El comportamiento de ellos tenía que ser ejemplo de aquellos a quienes ministraban moralmente, socialmente y espiritualmente. Lo mismo que el día de hoy, que nosotros los líderes, los que servimos, debemos de ser ejemplo. Muchos el día de hoy en las iglesias solamente llegan, y es tremendo cómo es de que solamente se ponen a las personas por ponerse. Debemos de entender que eso no va conforme al modelo bíblico. Y aunque yo estoy hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se habla de cómo se debe de servir. Y vamos a ver el ejemplo que nos deja también Jesús acerca de cómo es que él vio el servicio para con sus discípulos. En Isaías 52:11 dice la escritura de la siguiente manera. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros, si servimos al Señor, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad de limpiar nuestras vidas y de ser agradables a nuestro Dios. Dice, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Por eso es de que no se puede poner a un neófito, a alguien nuevo. Por eso es de que no se puede poner a una persona que no tenga conocimiento de la palabra. Por eso es de que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando alguien sirve dentro de la iglesia. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjese, hay algo muy especial que usted debe de tomar en cuenta y lo leímos en una de las escrituras. No se podía jugar con tales cosas. ¿Sí me oyó? Usted no puede estar sirviendo y estar aparentando una cosa que usted no es. Y nosotros podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo engañamos. Y yo creo que este mensaje va a ser de mucha bendición para todos nosotros y para aquellos que lo van a escuchar. Porque hay muchos que sirven y están viviendo una vida pecaminosa, una vida que no agrada a Dios. Y déjeme decirle que todo el que sirve, Dios lo va a llamar a cuentas. No se podía jugar con tales cosas, ya que si lo hacían, serían eliminados. Quiero un ejemplo. En el libro de Levítico, vayamos a Levítico, esa no te lo puse allá, hermano, pero brincate ahí a Levítico capítulo 10, por favor. El mero en el servicio del tabernáculo era Aarón, ¿verdad? El sumo sacerdote. Luego de él le seguían sus hijos. Amén. Entonces dijo Dios, como son los hijos de Aarón, entonces vamos a hacer una excepción, dijo. Porque son los hijos de Aarón. Tienen la unción. Ahí sí podíamos decir que se les había dado la unción. Nosotros ahora todos tenemos la unción. La unción de Cristo. Que es mejor que esa, ¿verdad que sí? Va. Pero yo lo que yo le quiero mostrar es, porque recuérdense el punto que estamos viendo, cómo fue el servicio dentro del templo en el Antiguo Testamento. Porque entendiendo estas cosas, usted y yo vamos a tener que mucho cuidado en cómo nosotros servimos. Porque el Dios santo del Antiguo Testamento es el mismo Dios santo del día de hoy. Amén. El Dios exigente de allá es el mismo Dios exigente el día de hoy. Peor ahora que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso le hablo a todos los que sirven. Todos los que sirven, el que toca, el que canta, el diácono, todos los que sirven, necesitamos escuchar este tipo de enseñanza. Porque usted y yo, hermano, no vamos a tener excusa al servir, porque Dios lo va a llamar a cuentas. Te lo enseñé, te lo dije, y como quiera todavía seguiste haciéndolo. Gloria a Dios. Aleluya. Veamos lo que dice la escritura allí. Y fíjese lo tremendo. A mí me llama la atención lo tremendo que es el servicio al Señor.
Porque el servicio al Señor va por sobre la familia, por sobre las amistades, ¿ah? Por sobre cualquier negocio, por sobre cualquier cosa. El servicio al Señor es muy serio. El que le sirve al Señor tiene un compromiso con Dios, primeramente antes que con nadie. Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con nadie. ¿Por qué? Porque a Él le debemos todo lo que nosotros. Usted tiene esposa o tiene esposo por el Señor. Tiene hijos y tiene hijas por el Señor. Las cosas que tiene es por el Señor. Por lo tanto, nuestro compromiso primero es con Dios. Si usted no tiene ese compromiso, no, ni se le ocurra. Si para usted hay algo que sea primero, ni se le ocurra. ¿Por qué? Porque Dios cuando nos llama a nosotros, y eso lo dijo Cristo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Quien quiera seguirme, y es solamente de seguir, óigalo bien. ¿Qué dijo? No, este se adelantó. Tome su cruz, dice. Primero se tiene que negar. Y el negarse en todo el sentido de la palabra, ¿se da cuenta? Nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo lo que a nosotros nos guste. Y luego tome su cruz y siga. A ver, para no seguir con ese, porque si no me voy a tardar y usted no quiere que me tarde, ¿verdad? A ver, en el capítulo 10, leamos. Póngale atención, por favor, porque estamos hablando de servicio en el templo. Le estoy hablando acerca de lo serio que es el jugar con Dios. No importa la posición que usted y yo podamos tener en el servicio. Dice allí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, algo que Dios no había ordenado, algo que Dios no les había dicho que hicieran. Pero ellos en algún momento dijeron, ¿cómo nosotros lo podemos hacer si somos hijos de Aarón? O sea, tenemos la unción y por lo tanto va a funcionar con aquel fuego, con este fuego. Dese cuenta lo celoso que es el Señor con sus cosas, con sus mandatos. Hay que obedecerlos a rajatabla porque no hay de otra. Que Él nunca les mandó. A ver, diga eso conmigo. Que Él nunca. O sea, lo que ellos hicieron nunca lo había establecido Dios. Pero ellos cedieron ese permiso y dijeron, lo vamos a hacer. Somos los hijos de Aarón. Sigamos con el 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Se pusieron a jugar con Dios dentro del tabernáculo, con las cosas que Dios había establecido. Y se dan cuenta que no funcionan. Se mueren. Hoy quizás no nos mate el Señor, no nos muramos físicamente, pero nos podemos morir espiritualmente. Amén. Sigamos. Entonces dijo Moisés a Aarón, fíjese esto por favor. Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Se le acababan de morir, óigalo bien hermano, sus dos hijos. Fíjese cómo sigue esto. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿Ok? Fuera. Ya no podían ministrar, murieron. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, acuérdense que Moisés es el representante de Dios en ese momento, y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas. Porque cuando una persona moría, regularmente nosotros como seres humanos mostramos nuestro luto, ¿verdad? Nuestra tristeza, nuestro pesar. Dios le dice a través de Moisés: no lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. Oiga hermano, oiga lo que les está diciendo el Señor. ¿Por qué? Por lo que ellos representaban ante Dios.
Moisés y sus 2 hijos. Los 2 hijos que habían desobedecido le habían fallado a Dios. ¿A quién iba a glorificar Aarón? ¿A sus hijos o a Dios? Por eso le manda por medio de Moisés diciéndole: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, el servicio a Dios trae beneficios, trae bendición, pero también es cosa seria. Son las cosas que muchas personas no miran. Creen que solamente es de pararse, dar 2, 3 palabras y ahí se acabó. No, hermanos. Hay un gran sacrificio de manera personal en aquel que es llamado por Dios para servir. Muchas veces aún para con su familia. Hay cosas que son bien duras, bien difíciles de llevar. Por eso está el respaldo del Señor. Ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. ¿Sí pudo ver cuál fue el mandato del Señor a ellos? ¿Lo pudiste ver? El hermano de la barba. ¿Está fácil o está difícil? ¿Verdad que era muy difícil para Aarón, hermanos? ¿Por qué era difícil para Aarón? Eran sus hijos. Los acababan de morir. Pero dijo: vamos a ver, o ellos o yo. Porque tu compromiso es más que personal, es conmigo, dijo el Señor. Y aquí se va a ver si verdaderamente estás dispuesto a hacerlo o no hacerlo. Ay, pobrecito Aarón, ¿verdad, hermanos? ¿O no? ¿Usted cree que no está pobrecito? Que a él también lo... Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ay, Señor Jesús, ¿verdad que sí? Ni saldréis de la puerta del tabernáculo. O sea, no podían ir y ver. Se quedan aquí, le dijo. Ustedes sirven acá. Ustedes son los que me sirven a mí. Por eso yo le hacía la pregunta: ¿qué significa la palabra siervo? ¿Qué me dijo usted que significaba? Exactamente. Nosotros o somos esclavos del pecado, del diablo, del mundo, o lo somos del Señor. Porque moriréis. ¿Se da cuenta? Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. En el otro ejemplo, no lo vamos a ver porque si no no acabamos. El siguiente ejemplo usted lo encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, ¿verdad que sí? Solo se lo voy a dar así para que no diga que me lo inventé. Capítulo 2 y versículo, del 12 en adelante. 2:12, pero no lo vamos a ver acá, porque ya le puse un ejemplo de lo serio que es que era el servir en el templo y no hacer las cosas que el Señor decía que hiciesen. Yo le pregunto, ¿ha cambiado eso de allá al día de hoy? ¿Sí o no? ¿Usted cree que ha cambiado, sí o no? No ha cambiado. Aunque estamos en diferente dispensación, eso no significa que Dios diga: no, hoy sí pueden hacer lo que ustedes quieran, hoy sí pueden cambiar lo que ustedes quieran cambiar. No, Dios y su palabra es santa y sagrada. Y debe de permanecer como tal, porque si no, hermano, nos tronamos la iglesia. Nos tronamos a nosotros mismos. No hay manera de ponerle dar por aquí o por allá. Es conforme el Señor lo estableció. Gloria sea nuestro Dios. ¿Habrá diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? ¿Serán las mismas exigencias? ¿Es como lo que quiera el pastor? ¿O será que es como lo quiere nuestro Señor? Ahora, yo quiero que marquemos una diferencia, solo se lo voy a decir en 2, 3 palabras. Usted no puede comparar a Sansón con el sumo sacerdote en el servicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no lo podemos comparar uno con el otro? A ver, voy a hacer preguntas. A ver, hermana, tú, de blusa media azul,
¿Por qué no podemos comparar a uno con el otro? ¿Perdón? El llamado era diferente. A ver, ¿cómo era diferente? Porque esa es una palabra muy así como generalizada, ¿verdad que sí? Pero era para salirse de la... A ver. Lo que quiere decir la hermana, creo yo, es, él estaba ante la presencia misma de Dios. Él era el representante en la tierra de Dios. Él había sido ungido con el único aceite de la unción que había. No así los demás que sirvieron porque hubieron muchos que sirvieron en el Antiguo Testamento, de una manera u otra, pero ellos no presentaban. Fíjese pues, el sacerdote representaba a Cristo. El sacrificio que hacía era Cristo, y todas las cosas que estaban en el templo representaban a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comparar a alguien que servía dentro del templo con alguien que servía afuera del templo. ¿Estamos de acuerdo? Solo quería mostrarle esto. Sigamos entonces. Ya acabé con el primer punto. Segundo punto, el ejemplo de Jesús y sus discípulos y el servicio. Porque nuestro Señor Jesucristo también nos da algunas cosas, nos muestra a través de lo que Él vivió, porque Él vino a la tierra, amén, y pudo enseñarnos muchas cosas en cuanto al servicio. Los que le sirvieron al Señor, ¿fueron llamados por Jesús? ¿Sí o no? Claro, también fueron llamados para servir ahora en el reino de Dios. Él los escogió. Pero Él no solamente los escogió, hermanos, para el ministerio, para el servicio, porque Él dice que les dio poder y autoridad. Pero también los adoctrinó. O sea, en pocas palabras, Jesucristo no solamente dijo, vengan y sirvan. No, Jesucristo les estaba enseñando todo el tiempo. O sea, una persona que va a servir debe de aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él los adoctrinó, tuvo que enseñarles de la forma que se hacían las cosas en el reino. Por eso yo le leí la escritura de Lucas 22, cuando dice que se estaban peleando ellos, ¿verdad? Ellos estaban sirviendo, y en el servicio la mentalidad de ellos era: el Mesías está a punto de tomar el reino de los romanos, y nosotros, fíjese, la razón por la que quizás muchos de ellos se esforzaban para servir. Y eso es exactamente lo que pasa el día de hoy cuando una persona quiere servir dentro de la iglesia. Piensa que se trata de una posición para que sea admirado, de una posición solamente para sentirse bien consigo mismo. Tenemos que tener entendimiento cuando nosotros servimos dentro de la casa del Señor. Y de eso yo le voy a hablar el siguiente sábado. Porque no quiero meterme en las profundidades, porque se me puede quedar ahogado el día de hoy. Aleluya. Entonces, los adoctrinó porque la forma en que ellos pensaban y hacían las cosas era completamente diferente a cómo se hacen las cosas dentro del reino, o sea, dentro de la iglesia. Pero en ese momento que Él les está hablando, todavía no estaba el edificio, todavía no estaba la iglesia. Él estaba preparándola. Gloria a Dios. Tuvo que trabajar con ellos. Tuvo que trabajar con su carácter. Tuvo que trabajar con su conducta para con ellos mismos y para con los demás. Porque una cosa somos nosotros. Nosotros traemos un montón de defectos, ¿cierto o no es cierto? Conmigo se puede escribir varios libros. No sé si con usted a lo mejor solo unas cuantas páginas. Pero dese cuenta que no solamente batallamos con nosotros, porque cuando nosotros venimos al Señor, por eso la enseñanza siempre de Pablo es que dejemos la vida vieja por detrás y que seamos revestidos con el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque traemos muchas cosas que el Señor quiere afinar, quiere mejorar, quiere perfeccionar en nosotros. ¿Para qué? Porque Él quiere que nosotros sirvamos. Pero si nosotros no dejamos que esa palabra entre en nuestro corazón, y no podemos ni con nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder con los demás? Por eso Él trata con nosotros para que nosotros podamos tratar con los demás. Cuando usted se mete al servicio, se mete a una guerra.
Pero se lo voy a dejar ahí en signo de interrogación porque de eso vamos a hablar también la próxima semana. Cuando nosotros servimos, nosotros espiritualmente estamos guerreando. Estamos tirando balas y nos están tirando balas a nosotros, por decir así. Pero nosotros tenemos el escudo de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Si por supuesto usted usa el armamento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Tuvo que tratar entonces con su carácter. A Pedro lo reprendió varias veces. A los hijos del trueno los reprendió también. Porque usaron hasta la mamá, usaron para manipularlo, ¿se recuerda? Eran tremendos, hermano. Y él sabía que de esa manera la iglesia no podía, aleluya, salir adelante. Con esa mentalidad, con esos pensamientos, en vez de ser de bendición a la iglesia, le iban a ser de estorbo. Imagínense el ejemplo. Imagínense a los dos peleándose por la posición en medio de todos los demás. Ahora, ¿sucede esto en las iglesias, sí o no? Sí hay peleas, hermano, por el ministerio. No, es que yo. No, aquí no hay yoyos. Por eso le digo que quien llama es el Señor. Usted no se llama a sí mismo. Usted no se compara con otra persona. Porque a usted le dio Dios lo suyo y a mí Dios me dio lo mío. Tengo que deleitarme en aquello que Dios me ha dado. Y si Dios me tiene algo preparado, yo no me tengo que preocupar sino servirle mientras Él hace la obra. Gloria a Dios. Aleluya. El ejemplo de Jesús con los discípulos y el servicio fue ejemplo de la manera que se debe de servir. O sea, Él les dijo: ¿quién es el que está sirviendo acá? ¿Quién es el mayor? Pues yo, ¿verdad? Pero ¿quién es el que sirve? Les dijo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer si quieren ser los mayores? Dice, ¿verdad? Bueno, pues sirvan, dice. O sea, el servicio es un ministerio muy especial. Sin el servicio dentro de la iglesia no se puede hacer nada. Si nadie está dispuesto a servir, no se puede hacer absolutamente nada. Porque por eso es que el Señor dejó lo que es el servicio. Ahora, yo sé que muchos quieren servir, pero necesitamos nosotros conocer cuáles son aquellas cosas que me impiden a mí servir dentro de la casa del Señor. Porque de que tenemos el deseo, lo tenemos, pero muchas veces el Señor no lo permite porque en vez de que le sea de bendición el servicio, le va a ser de estorbo. Le puede causar que usted se muera espiritualmente. Y eso es lo que trata el Señor de evitar en su vida. Les enseñó que el servicio dentro del reino y la iglesia es diferente al que se practica en el mundo. Aquí no es de que porque yo tengo dinero, que porque yo tengo tiempo, que porque yo tengo más conocimiento académico, que porque yo esto. No se trata de esas cosas. Y ese es el problema. Si tú tienes éxito allá afuera, no significa que dentro de la casa del Señor vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque allá los orgullosos, los altivos, los soberbios, olvídese, esos se aferran a las cosas. Dentro de la iglesia es todo lo contrario. El orgulloso, el soberbio no encuentra lugar dentro de la casa del Señor. El Señor lo ve de lejos, dice la palabra. Amén. Todo cambia. Porque no es mi regla ni su regla, sino las reglas del Señor. Aleluya. Si fuera con el mundo, como el mundo, esta iglesia sería un problema y medio, hermano. Si aún así el Señor batalla con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesucristo capacitó con el conocimiento necesario que debían de tener, pero también les dio el poder del Espíritu Santo para poder llegar a hacer la obra. Porque se requiere que el Espíritu Santo esté en nosotros de una manera activa para poder llegar a hacer la obra del Señor. Un hombre sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Señor, no lo puede llegar a hacer. Aleluya. ¿Qué se necesita para poder servir dentro de la iglesia? Hay cosas de que el día de hoy a mí me han sorprendido. ¿Sabe que usted que hay músicos dentro de mega churches que no son ni cristianos? Que tocan en la mañana o tocan en la noche y el otro día son unos mundanotes y medios que lo que están viendo estos pastores
estos líderes es el talento, pero no su relación con el Señor. Esto es peligroso. Eso hace que a las iglesias entre no solamente el enemigo, sino la imagen que toma la iglesia para con el mundo. No hace diferencia. Le dijo a los israelitas, ustedes no hicieron diferencia. ¿Entre qué dijo? A ver, iglesia, ¿entre qué dijo que no habían hecho diferencia? Entre lo santo y lo profano, exactamente. Y lo mismo le podría decir el día de hoy el Señor a la iglesia. Ustedes no están haciendo diferencia. En pocas palabras, me meten a gente del mundo porque tiene talentos. Porque todos en la vida tienen talentos. Unos para cantar, otros para esto. Imagínense, hermano, en las iglesias el día de hoy se invitan a cantantes del mundo para entretener a la gente. ¿Ah? Es una tontería todo esto. ¿Pero por qué? Porque nos hemos salido de las escrituras. A mí no me interesa la gente del mundo, en el sentido de que me venga a hacer un show acá. Porque nosotros no vivimos de show, salud. Aunque el día de hoy ya no se dice salud, ¿verdad, hermanos? Por lo del coronavirus, dicen, cada vez que alguien estornuda, dice, uy, dice, nada van a verse, Juan. Aleluya. O sea, oiga bien esto, por favor, oiga bien esto. Para poder servir, una de las cosas, y esto usted lo sabe porque es el abecedario de la iglesia, es, usted tiene que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Usted no puede ser un mundano y pretender aquí venir solamente a decir yo toco. A mí me han venido a decir músicos y esto y lo otro, que son buenos. Ya vine, úseme. Espérate. Vamos a ver algunas cualidades, algunas cosas que son necesarias el poder tomar en cuenta. Y no duran muchas veces ni una semana, ni 2 semanas, porque quieren llegar a un lugar en donde vámonos de un solo. No es así, hermanos. Número 2. Entonces, se necesita recibir a Cristo como Señor y Salvador. Aleluya. Si no es cristiano evangélico, usted no puede servir dentro de la iglesia de Cristo. Número 2. Se debe de haber sido bautizado. Hay gente que dice, yo recibí a Cristo, pero no me bautizo. No hay tal cosa. Lo primero que demuestra el cristiano cuando se bautiza es obediencia. Si usted no se bautiza, es un desobediente. No puede servir dentro de la casa del Señor. Tiene que estar bautizado por lo que el bautismo representa. No porque el bautismo le salva, porque lo que nos salva es el sacrificio de Cristo. La fe en el sacrificio de Cristo. Pero el bautismo es una señal de obediencia. Si no le puede obedecer en el primer paso, ¿por qué el Señor entonces lo tiene que poner a usted para su servicio? Usted está siendo un mal ejemplo para todos los demás. Número 3. Una cosa que está pasando el día de hoy y que se está viendo muy a la ligera es que hay gente que no está casada, que vive solamente con su pareja, así el día de hoy se le llama unión libre, ¿verdad? No sé si siempre se le ha llamado así, pero unión libre. ¿Y sabe que en las iglesias los usan? Hay diáconos, hay gente que toca y se usan. Una persona que no está casada, ¿cómo se le considera? Está siendo un fornicario, está siendo un adúltero. Amén. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, si de algo se tiene que asegurar la iglesia. Ahora dirán los jóvenes, hermano, pero yo no soy casado, dirán los hermanos, ¿verdad? Tranquilo, yo estoy hablando con aquellas parejas que viven en unión libre. El joven, si no se ha casado, gloria a Dios. Pero tampoco el joven puede andar ahí teniendo relaciones sin haberse casado, porque es un fornicario. Y pretender servir al Señor de esa manera, aunque tenga el mejor talento, aunque sea la persona que más ayude, que tenga un montón de quizás hasta dones, no se le puede poner a tal persona. Porque estamos nosotros yendo en contra de ¿qué? ¿De los principios de Luis de la Cruz o de la Biblia? De la palabra del Señor. Hermanos, si abrimos esa puerta, porque yo digo, soy la autoridad y yo así quiero que se haga, entonces ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de esa persona. Pero esa persona no murió por la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo nos hemos ido apartando?
¿Por qué? ¿De dónde se sacan esto que ellos lo pueden hacer? No, es que deben de comprender que todos pecan, dicen el día de hoy. Y hay que aprovechar a la gente para que no se desanime, para que no se vaya. Mejor que se vaya. Si quiere andar en el mugrero, mejor que se vaya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No puede haber preferencias en esto. Porque a Elí se le dijo: tus hijos están pecando dentro del templo. ¿Templo o tabernáculo? No, el tabernáculo era, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿era el templo o el tabernáculo? El tabernáculo. Ay, rápido quería examen. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo el Señor? Vení para acá. ¿Ya te diste cuenta de lo que hacen tus hijos?, le dijo. Y se recuerda lo que le pasó. Usted lo va a leer, ¿verdad que sí? ¿Qué le dije? Primera de Samuel, ¿qué? ¿2 qué? Eso aquí. Mañana le pregunto entonces, a ver qué. Preguntas específicas. ¡Aleluya! Debe de ser conforme a lo que Dios dijo, porque si no nos va a llamar a cuentas. Y si no lo hacemos, nos metemos a un grave problema, porque nos vamos a morir espiritualmente. Debe ser una persona comprometida con el reino de Cristo. Ni con su familia, ni con sus negocios, porque el día de hoy se han mezclado también las cosas. El compromiso primero tiene que ser con el Señor, con su reino, amar las almas. Muchos se aprovechan de esto, y esto ha causado mucho daño a la iglesia. Hay gente que dice: todos los pastores son unos sinvergüenzas, son unos ladrones, son chismas. Híjole. Pero porque hay 20 doctores malos, que dicen que todos los demás sean malos. No. Sí, porque son gente que está guiando la iglesia a su manera y no a la manera que Dios ha establecido. Debe ser una persona comprometida con el reino de Cristo. Debe vivir una vida ejemplar para con los demás, o sea, en casa, en su trabajo, con su familia y con todos los demás que se mueven. Porque va a ser de testimonio hacia ellos de lo que es tener el compromiso con el Señor. Amén, iglesia. Aleluya. Ahora, muchos de nosotros tenemos la idea que Dios solamente nos puede usar. Dice: es que tiene que ser ahí en el altar, tiene que ser en el canto. Dios nos puede usar de muchas. Nosotros le podemos servir a Dios de muchas maneras. No me dicen amén. Hay muchas maneras de servir al Señor, hermano. Por favor, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser diáconos, no todos pueden hacer esto o lo otro, pero todos podemos servir de alguna u otra manera. A ver, ponle la primera historia de policía puesto por Dios para servirle. En la ciudad de Birmingham, un policía se convirtió al cristianismo, pero cuando desempeñaba su trabajo presenciaba tales cuadros de pecado y desgracia que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que les abriera la puerta de otro empleo. Oraron, pero no se recibió respuesta. Siga. Me parece que por fin un día él dijo a su esposa: me parece que hemos cometido un error. Hemos implorado que se me conceda cambiar de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía a propósito. Ahora voy a pedirle que me ayude a servir donde estoy. Siga. Se trabó. Ok. Así principió su vida de magníficos servicios. Su influencia sobre los demás policías creció tanto que pronto lo nombraron director de detectives. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios criminales. Dios le ha puesto a usted donde se encuentra ahora, porque sabe que allí es donde puede rendir el mejor servicio. O sea, nosotros, como hijos de Dios, si nosotros queremos ser usados, podemos ser usados de muchas maneras.
A mí Dios me ha usado más allá afuera que acá adentro, aunque usted no lo crea. Cuando le hablo a una persona, cuando puedo ayudar a una persona, cuando puedo escuchar a una persona. Hay tantas cosas de cómo yo puedo servirle al Señor. ¿Entiende? Hay cosas que parecen ser tan insignificantes que nosotros hacemos, pero cada servicio que hacemos nosotros para el Señor, hermano, es muy importante. Porque la iglesia tiene que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto todo el tiempo a servir. Eso es visto de una manera muy especial por nuestro Dios. Ahora, quiero terminar con este punto. Las cosas a tomar en cuenta al servir al Señor. ¿Qué son las cosas que tengo que tomar en cuenta para cuando sirvo o vaya a servir al Señor? Es un compromiso serio. Cuando usted va a servir al Señor, es un compromiso serio que se va adquiriendo, aleluya, el que se está adquiriendo, perdón, cuando es llamado y usted lo acepta. O sea que no lo puede tomar a la ligera, no lo puede tomar así como, vamos a ver cómo sale. Si Dios lo llamó, le está dando una responsabilidad, le está dando un trabajo, y ese trabajo, como usted lo presente, como usted lo dé, va a dar frutos o va a producir quizás todo lo contrario. Entonces yo todo el tiempo me tengo que hacer la pregunta, ¿cómo estoy dando mi servicio? ¿Le estoy dando la excelencia a mis hermanos o no la estoy dando? Ahorita yo estoy sirviendo, ¿cierto o no es cierto? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo solamente por pasarla? ¿Solamente por hacerlo? No, yo tengo que tener muy en cuenta cada vez que me paro en este lugar. Tengo que decir, ¿cómo puedo alimentar, Señor, a tu pueblo con tu palabra? ¿Qué les puedo dar, Señor, para poder ser de bendición? Porque podrían agarrar un mensaje y decir, voy a decir esto, ahí ya acabé con mi compromiso. Pero entonces yo no estoy siendo de bendición. ¿Qué está provocando en usted el servicio que yo le estoy dando a Dios? ¿Qué está provocando usted en el servicio que usted le da al Señor? Hay cambios, puede ver la diferencia, puede ver cómo otra persona es bendecida, puede ver cómo usted está motivando a otra persona a hacerlo. Es un compromiso serio. Número 2, recuérdese que no podemos jugar con Dios. Óigalo bien una vez más. Vivir una vida desordenada y servir en su casa. Porque mire, hermano, es tremendo esto. Cuando nosotros nos ponemos a jugar con Dios, así como les pasó a aquellos, a nosotros también nos puede pasar el día de hoy. ¿Qué cosas te tiene que tomar en cuenta al servir al Señor? Se expondrá a un sinfín de situaciones. Yo podría escribir un libro o varios libros quizás de todas las cosas a las que me he metido yo por servir al Señor. Muchas son malas, muchas son buenas, muchas me han herido, muchas me han dado alegrías, pero nos mete a un sinfín de situaciones y yo tengo que estar, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque tengo que negarme a mí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, todo lo que usted me haga, me diga, la cara que me ponga me va a afectar. Pero como ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. No le entendió, ¿verdad? A mí, usted me puede decir que me va a morir de esto y del otro. Como yo sé que no es así. Aleluya. Gloria a Dios. Se va a enfrentar a problemas. Porque mire, sabe que muchas veces el servicio trae problemas. Cristo vino a servir, ¿cierto? Y sirvió con excelencia, con amor, con bondad. Ahora, ¿el servicio le trajo problemas, sí o no? ¿Con quién le trajo problemas? Con los religiosos le trajo problemas. A los que él les quería servir, hermano. Dice que miraban cómo lo querían agarrar, cómo los querían atrapar y le hacían preguntas y todo. Y les estaba sirviendo realmente. O sea, yo me voy a meter a un sinfín de situaciones, me voy a meter a un sinfín de problemas y aún sufrimientos al servir. Voy a llevar muchas cargas. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? Es un ministerio muy hermoso el del servicio. Santo es el Señor. Las cosas que se tienen que tomar en cuenta al servir al Señor. Tendrá que entregar cuentas de aquellas cosas que se le ha encomendado.
en para Luis de la Cruz. A ti te di la capacidad para poder entender las Escrituras, para poder alimentar a mi pueblo. Vamos a pasarte, ¿cómo se llama aquel? El detector. Vamos a probar. Vamos a ver cómo lo hiciste, con qué excelencia lo hiciste. Vamos a ver si realmente te interesaban ellos, si sabías cuáles eran sus necesidades cuando predicabas. Qué tremendo. Lea cuando vaya a su casa Lucas 19, del 12 al 26, cuando habla que el Señor les dio, se recuerda de las minas. Dijo, aquí está. A ver qué hacen con ellas, dijo. Aquí está, éntrale. Pero no solamente se las dio, dice que regresó. A ver, ¿qué me tienen? ¿Qué hiciste? ¿No te interesó? Dijiste que era. No, yo no. Sí, yo no lo hice, Señor. Tú eras muy de carácter. Dime qué frutos tienes de lo que yo te di. O sea, a mí se me va a demandar cuentas. Por eso, a mí no me interesa lo que la gente piense, porque yo tengo que hacerlo con todo mi corazón, con todo amor y con toda bondad cuando yo hago algo para el Señor. No lo puedo hacer por envidia, no lo puedo hacer porque usted me cae gordo, porque a mí me conviene. No lo puedo hacer de tal manera. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, Dios conoce las intenciones de mi corazón. Usted no las conoce, pero Dios sí las conoce. De por qué yo las hago. Cuando usted piensa mal contra alguien, cuando dice, ojalá se muriera, le pasara un tren encima y todo, Dios lo sabe. ¿Cuántos hemos pensado mal de alguien? ¡Ay, qué tremendos! Nunca han pensado mal de alguien. Sí lo hemos hecho. En ese momento arrepiéntase. Arrepintámonos, hermano, porque Dios es omnisciente, conoce nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Diga conmigo, si quiero servir, tengo que entregar cuentas. Así es. Las cosas a tomar en cuenta al servir al Señor. Tendrá que estar dispuesto a someterse a autoridad. A nosotros nos gusta mandar y queremos imponer. No, así. No. Ni Pedro ni ninguno de ellos llegaron con esa actitud. Si usted quiere servir, usted y yo tenemos que estar dispuestos a someternos a autoridad. Aleluya. A recibir órdenes que a lo mejor en algún momento no nos vayan a gustar. No, así no. No, eso no. Pero y nosotros estamos ahí de pico a pico. No, hermano. Nunca se hace algo para quererle dañar a alguien, sino para ser de bendición a ese alguien. Alabado sea nuestro Dios. No es fácil servir en la obra del Señor, ya que se requiere de esfuerzo, se requiere de sacrificio, se requiere de perseverancia cuando servimos al Señor. Aleluya. Nos metemos, como le decía yo, a problemas. El diablo, usted cree que está contento cuando nosotros le servimos al Señor. No está contento. Él dice, con que tú le estás sirviendo al Señor. Pues déjame empezarla primeramente contigo antes de irme con aquel que no le sirve. Porque sabe que si te truena a ti y a mí, nosotros entonces vamos a ser de mal ejemplo. Recibir órdenes que a lo mejor no nos van a gustar. Entonces, cuando tenemos que tener esto también en cuenta. ¿Qué es servir a Dios? A ver, hermana Dora, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Es dar todo es entregar nuestra vida al Señor. Ok, va. ¿Qué es servir a Dios? 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 Servir a Dios. Ay, Señor. ¿Qué es servir a Dios? Ser esclavos del Señor. ¿Qué es servir a Dios, hermano Yosa? Servir a Dios es servir a los demás. Se lo voy a comprobar. ¿Qué le parece? ¿Se lo compruebo?
¿O se quiere ir a su casa? Está lloviendo, se va a mojar. ¿Ah? Lo compruebo, ¿verdad que sí? Vayamos a Mateo 25. Gloria a Dios, porque está lloviendo. Por eso también gloria a Dios. Se quiere mojar. No, hermano Juan, no salga porque te vas a mojar. A ver. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Hace la pregunta, ¿verdad que sí? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? El Señor Jesucristo se puso, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Dijo: cuando me vistes, cuando tuve esto, tuve el otro. Él se puso como ejemplo, dice: o cuando te vimos enfermo en la cárcel o vinimos a ti. 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dices? A mí me lo hicisteis, a mí me servisteis, en pocas palabras. ¿Sí se da cuenta? Servir a Dios es servir al prójimo, o sea, servir a los demás. Mire la importancia. Por eso, si yo estoy sirviendo a Dios, eso significa que estoy sirviendo ¿a quién? A mis hermanos, al prójimo, exactamente. Eso es servir a Dios. Porque nosotros tenemos oración, esto y el otro, ¿va que sí? No, servir, aunque es parte del ritual de nosotros como iglesia, pero servir a Dios es servir a nuestro prójimo. Porque sigue diciendo: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sigue diciendo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y ¿qué dice? No me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Sigamos. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? ¿Y no te servimos? ¿Y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿qué dice? Tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El servir es algo muy importante entonces, ¿verdad que sí? Amén, iglesia. Es algo muy importante. El servicio es algo muy importante que debemos de hacerlo. Y se da cuenta que podemos hacerlo de muchas maneras. Entonces, servir a los demás es servir a Dios. Voy a terminar con esta historia pequeña. Porque a veces hay cosas que hacemos que pareciera ser que no tienen sentido, o que pareciera ser que usted está perdiendo el tiempo. Mi hermano, hermana, póngale toda la dedicación y el empeño a aquello que Dios le ha mandado hacer. Porque aunque usted no lo vea, va a tener su resultado muy hermoso. Y de esto es lo que habla esta historia. A ver, ponla, hermano. Gloria a Dios. Cuando yo era capellán del ejército, atendía a un soldado moribundo, al cual yo conocía. Y le pregunté si quería enviar a su madre algún mensaje conmigo. Me contestó: sí. Por favor, dígale que muero con toda felicidad. Le pregunté otra vez si quería algo más. Y me dijo: sí. Escriba usted, por favor, a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero con toda felicidad. Sigamos.
Le pregunté otra vez si quería algo más y me dijo, sí. Escriba usted por favor a mi maestra de la escuela dominical y dígale que muero como cristiano fiel a Cristo, y que nunca olvidé las buenas enseñanzas que ella me dio. Siga. Yo conocía a esa maestra, dice el capellán, y le escribí. Pocas semanas después me contestó que Dios me perdone, que Dios me perdone. Pues hace un mes renuncié a mi cargo de maestra de escuela dominical, porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía ni valía para nada. E impulsada por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo la carta de usted en la que me dice que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Estoy decidida a trabajar otra vez en el nombre de Cristo y le seré fiel hasta el fin de mi vida. Hay cosas que nosotros hacemos y que pensamos que no tienen ningún sentido. Hay cosas que son quizás tan sencillas, porque usted dirá, yo no veo que tenga algún resultado. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar una gran sorpresa a nosotros. Le van a mostrar su galardón. Y creo que Dios va a permitir que muchas almas se le acerquen. Por ti, yo conocí a Cristo. ¿Te recuerdas aquella palabra que me dijiste? ¿Te recuerdas aquel esfuerzo que tuviste? Eso me sirvió para poder llegar al cielo. Ninguna obra que se hace para el Señor es en vano. Toda obra para el Señor, por eso se debe de hacer con excelencia. Con todo aquello que Dios le ha dado. Vaya más allá usted para poner su esfuerzo y su sacrificio. Porque todo trabajo en el Señor no es en vano. Y un alma vale mucho, mucho. Y creo que quería terminar con esto porque el ministerio muchas veces de los maestros o maestras con niños pareciera ser como algo muy ligero. Hermano y hermana, échele ganas, porque Dios ha puesto un ministerio tremendo en sus manos. De ahí pueden salir grandes siervos de Dios, grandes mujeres de Dios. Todo está en la dedicación y sacrificio que usted le ponga al servicio que Dios le ha permitido hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor.